Vamos a hablar hoy sobre el proceso de la comunicación, con dos perspectivas, una funcionalista con David Caverlo y otra marxista o crítica, me gusta más el término, por parte de Daniel Prieto en su discurso autoritario y comunicación alternativa. Con David Verlo, que es uno de los primeros comunicólogos, vamos a entender al proceso de comunicación como el gran proceso, no solamente un proceso, sino el proceso que se da en general y que se puede fragmentar y que se puede dividir y ser subprocesos. Después tenemos que él sigue la línea de muchos funcionalistas de hacer esquemas, modelos de comunicación. Se supone que partiendo del gran Aristóteles, que hablaba de un discurso, de una oratoria que daba a su público, aunque realmente Aristóteles pues, lo trata más profundamente y no estrictamente como un esquemita. De ahí deriva luego como un esquema del emisor, mensaje, receptor. Y luego le van añadiendo todos los funcionalistas lo de la intención, lo de los efectos. Con la teoría de la información nace lo del ruido, con Wilbur Scrum la retroalimentación. Entonces, en ese momento vemos que son útiles, que son válidos, que son muy didácticos esos esquemas de comunicación. Pero como corriente funcionalista lo que nos plantean es casi como seguir una receta, que todo funcione adecuadamente, como en orden, uno, luego otro factor, otro, hasta dar un gran resultado de una sociedad aparentemente armónica. Pero la verdad, pues esto ha sido objeto también de crítica, aunque también hay que ser honestos, y el propio David Verlo, aún siendo funcionalista, dice en su libro, por eso hay que leer detenidamente las cosas para no irse nada más con la primera crítica que pueda existir a lo de los esquemas de comunicación. Dice, es provechoso utilizar estos ingredientes, él mismo dice ingredientes para los elementos del proceso, para hablar de la comunicación, pero sería arriesgado suponer que uno de ellos se halla antes y otro después, o que son independientes unos de otros. Esto niega el concepto de proceso y la comunicación es un proceso dinámico, cíclico. Entonces, él mismo hace crítica de que no estrictamente tiene que ser como receta, uno más otro, sino que todo puede ser en conjunto. Y de ahí derivamos y caemos en la cuenta de autores como Daniel Prieto, en el cual hay todo un análisis de cómo fundamentalmente hay que entender al individuo como emisor y receptor siempre, o sea, no nada más de que está uno en una posición y luego el otro está en el otro polo de la comunicación, sino que todos somos capaces de ser ambas cosas. Él incluso cambia el concepto de receptor como recipiente y lo pone como perceptor, el que percibe por los sentidos humanos, de los cuales también ya nos hablaba Verlo, la cuestión de la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. Por todos nuestros sentidos recibimos y todo, entonces somos fundamentalmente perceptores. Pero él agrega otra serie de elementos muy interesantes en los cuales nos habla de un marco de referencia, nos habla de la evaluación que hacemos de nuestro receptor o perceptor y la calificación que hacemos de nuestro propio discurso. También nos habla acerca del referente, nos habla de la cuestión determinada como un coeficiente de comunicabilidad que va muy emparentado con el ruido, con la fidelidad, pero el coeficiente de comunicabilidad es el buen grado de comunicación que debe de existir. Hay una parte también muy interesante, retomando, digamos, todo un seguimiento acerca de cómo la comunicación es poderosa, es un poder por parte de quien tiene la influencia de ejercerla. Pero hay un momento dado en que dice el discurso autoritario, pero podemos tener también comunicación alternativa, sobre todo en nuestros tiempos, aunque él todavía no explotaba tanto la cuestión del internet y las redes, pero ya lo avisoraba, igual que Armand Matelar, de alguna manera retoma muchas cosas de ese otro teórico de Bélgica que vivió mucho tiempo en Chile, Armand Matelar, en que decía que los medios debían también ser manejados por el público en un momento dado, tener acceso. Y ahora con las redes sociales se da mucho esa interacción. Hay un factor que quiero destacar dentro de toda esta polémica y todo este planteamiento, el hecho en que nos habla del emisor como un influenciador y cómo finalmente esta situación del emisor puede dividirse en dos grandes campos. El emisor nada más es un elemento que está ahí en los medios de comunicación en un momento dado, hablando de la comunicación mediática,
al vocero de la comunicación lo identificamos como el que es el que realmente está moviendo toda la comunicación, que nos manda los mensajes, y no es así. Ese vocero es esa palabra, vocero. Aunque sean líderes de opinión, de alguna manera corresponden a una empresa, a una ideología, a un sistema al que están obedeciendo. Entonces, en ese sentido, dentro del campo de la emisión tenemos a los voceros y a los auténticos, verdaderos emisores. Los voceros pues son todos los conocidos, como esos líderes de opinión, como los conductores de noticiero, como los reporteros, como los que nos están mandando opiniones a través de la prensa, de la radio, de la televisión y ahora en el internet. Pero los emisores son los que están detrás, aquellos que son los dueños, los grandes dueños de los medios, los detentadores de eso, y también los políticos, de alguna manera, que están en el Estado, que están en el gobierno, son los que de alguna manera representan para el gran conjunto de la sociedad como público ser los grandes emisores de los mensajes. Ellos son los que los construyen esa ideología. Ese es un factor muy característico que va manejando él y que en algún momento nos lo dice y nos lo remarca. Dice: el emisor, grupo social con sus voceros, es un influenciador. No se juega la estabilidad de tal o cual firma comercial, se juega la estabilidad de toda una clase social. No hay en el terreno de la información colectiva ningún mensaje inocente. Hasta aquí con esta comparación del proceso de la comunicación.